La primera grieta en el mundo aún joven no fue en la tierra, sino en un corazón humano. Imagina el sonido primigenio que rompió la armonía de la creación. No fue el rugido del primer trueno, ni el gemido de las rocas al separarse. Fue el susurro venenoso de una comparación que se arraigó en el alma, germinando en oscuridad. Todo comenzó con una respiración, la de Eva, nuestra madre común, entre contracciones de dolor y esperanza, contemplando por primera vez el fruto milagroso de su vientre. Caín. Su nombre, un eco del triunfo. He adquirido un varón de Jehová. Luego llegó Abel, su aliento más suave, su llanto tal vez más tenue. Dos almas tejidas en el mismo hogar, amamantadas con la misma leche, destinadas a caminar por senderos que divergirían bajo el peso de una sombra que aún no tenía nombre. Esta historia, más allá de polvo y ofrendas, es el mapa del primer naufragio emocional. Es el eco de un gemido que aún resuena en el silencio de nuestras propias noches, en esos instantes en que sentimos el frío peso de no ser suficientes, el aguijón amargo del rechazo cuando hemos dado nuestro mejor esfuerzo, o la raíz torcida de la envidia que crece al ver a otro prosperar. Es la crónica de Abel, el guardián de los rebaños, cuyo corazón latía al unísono con el ritmo manso de las criaturas a su cuidado. Un hombre que encontró su lenguaje en el silencio y su vocación en la custodia amorosa. Su destino quedaría para siempre marcado por dos aromas que lucharían por alcanzar el cielo: el de la tierra recién labrada, áspera y sudorosa, y el dulce y penetrante aroma de la grasa consumida de un cordero inocente sobre piedras calientes. La herida primordial, la que separa al hombre de Dios y al hombre de su hermano, estaba a punto de abrirse de par en un campo soleado. Todo se decidiría en un momento de adoración. Porque al final, esta no es una historia sobre un asesinato. Es una historia sobre lo que ocurre en el corazón humano antes de que la mano se alce. Es el relato de dos fuegos, uno que ilumina y asciende, y otro que, al apagarse, ahoga el alma en tinieblas. Y esa lucha, querido oyente, comienza ahora, en el lugar más inesperado, en el instante en que decidimos qué es lo mejor que tenemos, y a quién y cómo se lo vamos a entregar. Abel era un hombre cuyo alma resonaba con la música callada de la creación. Mientras su hermano mayor, Caín, forjaba su diálogo con la tierra a través de la confrontación, el filo del arado fracturando la corteza terrosa, la espalda doblada bajo un sol implacable, la lucha constante contra la cizaña y la piedra oculta, Abel aprendió el arte profundo de la escucha. Su mundo no era de conquista, sino de comunión. Sus primeras lecciones no vinieron de órdenes, sino de la observación paciente. Aprendió a distinguir el balido de hambre del balido de temor, el movimiento inquieto de una oveja a punto de parir del nerviosismo por un depredador lejano. Sus manos, fuertes por el trabajo, pero de una sensibilidad extraordinaria, no extraían fruto de la tierra a la fuerza, más bien custodiaban y guiaban la vida que ya florecía. Seleccionaba a los corderos, no solo por su robustez, sino por una cierta luz en sus ojos oscuros y húmedos, una promesa de salud y plenitud. En su cuidado no había solo técnica, había una dedicación reflexiva, una ternura consciente que transformaba el deber en devoción. Mientras Caín moldeaba el paisaje, Abel se integraba en él. Sus días transcurrían al ritmo de las estaciones del rebaño, el bullicioso y húmedo tiempo de los nacimientos en primavera, las largas y polvorientas travesías a los pastos de verano, la búsqueda serena de abrigos otoñales y la vigilancia intensa durante los fríos invernales. Sus noches, bajo un manto de estrellas incontables, eran de vigilia atenta,
donde el crepitar de la hoguera se mezclaba con el rumor tranquilo de los animales dormidos. En esa soledad voluntaria, Abel no se sentía solo. Sentía la presencia del Hacedor en la complejidad de un rebaño que se movía como un solo ser, en la perfección del ciclo de la vida y la lana, en la brisa que acariciaba los pastos. Él era el pastor, el puente entre la libertad de las criaturas y la provisión del Creador. Dos mundos, dos vocaciones, dos lenguajes. Uno, el de Caín, hablaba en el sudor y el surco. El otro, el de Abel, hablaba en el silencio y el cuidado. Y en el centro de ambos, siempre presente como el horizonte mismo, estaba la figura del Padre, cuya voz, aunque ya no caminaba tangiblemente en el fresco del día, seguía hablando. Para Abel, hablaba en el ritmo de la vida que le había sido confiada. Para Caín, tal vez hablaba en el desafío de una tierra que exigía ser dominada. El escenario estaba listo. El corazón de cada hermano, moldeado por su labor diaria, se preparaba para su ofrenda definitiva. Llegó el tiempo de la ofrenda, un momento que trascendía la mera tradición para convertirse en el latido más íntimo de su existencia. Un puente de humo y significado tendido desde lo más profundo del corazón hacia lo invisible. No fue un día cualquiera. El aire mismo parecía cargado de una expectación solemne. Para Caín, significaba presentar el resultado de su lucha, el fruto tangible de su sudor y su dominio sobre lo salvaje. Reunió de lo cosechado, granos y frutos, productos buenos de la tierra. Pero su selección, aunque externamente correcta, nació de un cálculo, de la parte que sobraba después de asegurar su propia provisión. Era un tributo, no una entrega. Para Abel, el proceso fue una prolongación natural de su vida de custodia. No fue un acto de última hora. Pasó noches enteras reflexionando entre su rebaño, a la luz titilante de las estrellas, observando a cada animal. Su corazón, entonado con el ritmo de la vida que le fue confiada, entendía un misterio profundo, que lo mejor, lo primero y más puro, pertenecía por derecho al dador de la vida. Así, su elección fue dolorosa y deliberada. Escogió a los primogénitos de su rebaño, los primeros y más preciados, los que garantizaban el futuro y la prosperidad. Y no se detuvo ahí. De entre esos primogénitos, separó los mejores, aquellos animales sin defecto, de pelaje lustroso y mirada clara, los que representaban la cúspide de su trabajo, de su cuidado atento, de su vida misma entregada a su vocación. El momento fue de una solemnidad absoluta. 2 altares de piedras toscas se alzaron contra el cielo. 2 fuegos fueron encendidos. El humo de la ofrenda de Abel se alzó recto y claro. Una columna serena de entrega total que parecía fundirse sin resistencia con la luz celestial, como si encontrara su origen y destino en un mismo punto. El humo de Caín, en cambio, se arrastró pesado, disperso, luchando por elevarse, como si la propia ofrenda tuviera un peso que el fuego no podía consumir. No hubo un trueno estruendoso, ni una voz audible para el oído humano que declarara el veredicto. Solo la certeza interna, fría y pesada como una piedra de molino que se instaló en el pecho de Caín. Y en el corazón de Abel, una humilde y tranquila aceptación. Una paz profunda que confirmaba que había caminado por la senda correcta. En esa diferencia silenciosa, en la manera en que el fuego reveló la calidad del corazón detrás de cada don, nació un abismo. Un silencio cargado que sería más elocuente que cualquier reproche. La mirada de Caín cambió para siempre. Donde antes habitaba la familiaridad áspera de la rivalidad fraterna, una fuerza natural entre hermanos, se instaló ahora un hielo negro, una distancia insondable. El rechazo divino, silencioso pero innegable, no fue procesado como una invitación a la introspección, sino como una herida narcisista que gangrenó su alma. ¿Por qué ha mirado Jehová con agrado tu ofrenda y la mía no? La pregunta, cargada de un veneno corrosivo,
cortó el aire entre ellos como un cuchillo mellado, destinado más a herir que a entender. No buscaba una respuesta, buscaba descargar la culpa. Abel bajó la mirada ante la furia de su hermano, no por vergüenza o culpa de su propia acción, sino abrumado por una pena inmensa, una lástima profunda que le constreñía el pecho. No tenía palabras que pudieran sanar aquella brecha, porque el problema no residía en la forma de la ofrenda, sino en la geografía del corazón que la presentaba. Su propio acto había sido un movimiento de fe pura, un dar lo mejor sin reserva, confiando en que el Creador, que veía tanto el corazón palpitante del Cordero como el suyo propio, aceptaría el riego como un diálogo de amor. La fe de Abel era un puente, el orgullo de Caín un muro. Y fue entonces que la voz intervino, no desde un cielo lejano, sino desde la misma conciencia de Caín, con una pregunta que era a la vez diagnóstico, advertencia y última oportunidad de redención. ¿Por qué te has enfadado? ¿Por qué está abatido tu rostro? Si obras bien, ¿no serás enaltecido? Pero si no obras bien, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú debes dominarlo. La metáfora era poderosa y aterradora, una bestia primitiva, un deseo torcido agazapado en el umbral de su voluntad, esperando el permiso para entrar y posesionarse. Le otorgaba a Caín la agencia, la soberanía sobre su propia elección. Tú debes dominarlo. Pero Caín ya no escuchaba la sabiduría, solo oía el rugido de su propia sangre, el zumbido ensordecedor de la humillación y la envidia que ya le cerraban los oídos a la gracia. La bestia no solo estaba a la puerta, ya había cruzado el umbral de sus ojos y su sombra se proyectaba, larga y amenazante, sobre la figura tranquila de su hermano. Los días que siguieron fueron un frágil teatro de normalidad, una pantomima dolorosa donde cada gesto cargaba el peso de lo no dicho. Abel, con su corazón herido por la distancia, pero aún esperanzado en la reconciliación, intentó acercarse. Su voz, suave como el rumor del viento en los pastos, buscaba a su hermano entre los surcos recién abiertos, entre las sombras del atardecer. Hermano, pronunciaba, pero la palabra, antes un término de familiaridad, ahora parecía quedar atrapada en el aire enrarecido entre ellos, como si perdiera su significado antes de alcanzar los oídos de Caín. La respuesta, cuando llegaba, eran monosílabos cortantes, gruñidos de asentimiento forzado, mientras los ojos de Caín permanecían fijos en la tierra que trabajaba con una furia renovada, como si pudiera arrancar de ella, a fuerza de esfuerzo, la aprobación que le había sido negada. Abel, con el corazón oprimido por una tristeza premonitoria, volvía a sus campos. Allí, su rebaño parecía captar la nube de su inquietud. Las ovejas, sensibles al estado de su pastor, se apretujaban más cerca de él al anochecer, buscando consuelo y dándolo con su mera presencia mansa. En sus largas vigilias, mirando el manto infinito de estrellas, Abel recordaba las historias que sus padres susurraban con nostalgia y dolor. Relatos de un jardán donde la voz de Dios caminaba en la frescura del día, donde la comunión era tan natural como respirar. Ahora, esa voz parecía un susurro lejano y la sombra que había entrado en el mundo con una elección de fruta se cernía, tangible y espesa, sobre su propia familia. La bestia de la que había hablado la voz ya no acechaba solo en la puerta del corazón de Caín, rondaba los límites de sus campos. Su aliento caliente era el resentimiento que empañaba la mirada de su hermano. Abel, en su naturaleza sencilla y confiada, no podía concebir, ni quería creer, la profundidad abisal de la oscuridad que había anidado en el corazón que una vez había compartido con él juegos infantiles, sueños y el mismo amanecer. Él, que entendía el lenguaje del rebaño, no podía descifrar el silencio homicida que se tejía en el alma de Caín.
Y sin saberlo, sin quererlo, su propia vida, su paz aceptada, se había convertido en el recordatorio viviente e ineludible del fracaso de Caín. Una piedra de tropiezo que el orgullo herido no podía tolerar. El campo, escenario de sus labores separadas, pronto se convertiría en el testigo mudo de la consumación de un odio que había decidido, irrevocablemente, que si no podía tener la aceptación, destruiría a quien sí la tenía. Entonces, Caín pronunció las palabras que helarían la historia y resonarían como un presagio a lo largo de los siglos. Salgamos al campo. La invitación, seca, carente del calor de la hermandad, estaba cargada de una normalidad falsa y siniestra. Abel, cuyo corazón permanecía inclinado hacia la confianza y anhelaba, contra toda evidencia, un momento de reconciliación, asintió. Quizás pensó con una esperanza ingenua que le honraba, pero le condenaba, lejos de las miradas de los padres, del peso de la expectativa y del altar que los separaba, podrían finalmente hablar. Que las palabras atascadas encontrarían su cauce, que el hermano que había visto en la infancia resurgiría tras el muro de hielo. El campo al que se dirigieron era amplio, bañado por la luz cegadora y vertical del mediodía, un momento en que las sombras se acortan y todo parece desnudo, expuesto. No había testigos humanos, solo el sol implacable como un ojo dorado y el viento silbando su canción solitaria entre las hierbas altas. Caminaron un trecho en un silencio que para Abel era incómodo, lleno de posibilidades. Para Caín era un preludio cargado de propósito. Abel, con la mirada puesta en el horizonte, en los corderos distantes que pastaban como motas blancas en la lejanía, buscaba dentro de sí las palabras que pudieran romper el hielo, las sílabas que iniciaran la cura. Caín, en cambio, no miraba el paisaje. Su mirada, pesada como la piedra, estaba clavada en la nuca de Abel, en la espalda desprevenida de su hermano, en la vida que respiraba con una tranquilidad que a él le parecía, ahora, el más amargo de los insultos. Y en ese preciso instante, cuando el mundo parecía contener la respiración, la bestia que había estado acechando, alimentada con cada bocado de resentimiento y cada gota de envidia, saltó. La conversión del veneno interior en acción externa fue un relámpago brutal, un espasmo de la voluntad corrompida. No hubo diatriba final, ni acusación, ni grito de ira que diera una última oportunidad. Solo el movimiento repentino, primitivo, la fuerza ciega y torpe del primogénito descargada con toda su rabia acumulada sobre la inocencia del pastor. El golpe resonó en la quietud del campo, y la tierra, esa misma tierra que Caín había trabajado y que había recibido su ofrenda rechazada, se abrió ahora para recibir un fruto muy diferente. El campo, testigo mudo de la primera adoración, recibió en su seno el primer crimen. El suelo, que había bebido la sangre ritual de los animales sacrificados en obediencia, ahora se empapaba de una sangre distinta, más preciosa y terrible, la sangre de un hermano, vertida no en adoración, sino en un acto de suprema profanación de todo lo sagrado. La armonía de la creación gimió bajo el peso de aquel acto, y el silencio que lo siguió fue más ensordecedor que cualquier clamor. El silencio que siguió al acto fue más ensordecedor que cualquier grito, un vacío cósmico que pareció absorber hasta el sonido del viento. Caín, jadeante, no por el esfuerzo físico que había sido mínimo, sino por la descarga brutal de una pasión largamente incubada, contempló lo que sus manos habían hecho. La ira, ciega y caliente, se disipó al instante, dejando tras de sí un vacío glacial, un horror que se instaló en sus entrañas. La vida de Abel, el balido de sus corderos, su sonrisa tranquila y rara, la luz de fe en sus ojos cuando miraba al cielo, se había escurrido en la tierra, mezclándose con el polvo. Entonces, la voz habló de nuevo, no ya como advertencia amable, sino como juicio ineludible que surgía de la propia creación mancillada.
¿dónde está Abel tu hermano? La pregunta, simple y directa, atravesó la niebla de su estupor. Caín, atrapado en la telaraña de su culpa y el pánico que nace de saberse descubierto, soltó la frase evasiva que se grabaría a fuego en la conciencia de toda la humanidad. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Era más que una mentira, era una filosofía de ruptura, la declaración del individuo autónomo que niega todo vínculo y responsabilidad. Pero la tierra, ahora manchada y profanada, tenía una voz que clamaba al cielo con más fuerza que cualquier negativa. La sangre de Abel, penetrando en el polvo, clamaba desde el suelo. No era un clamor de venganza personal. Abel, en su reposo, no albergaba tal deseo, sino un testimonio mudo, elocuente y terrible de la verdad violada, de la justicia truncada. Era la creación misma acusando al destructor de la armonía. Ante este testimonio irrefutable, la condena sobre Caín fue pronunciada. La tierra que había recibido la sangre de su hermano le negaría ahora su fuerza. Ya no le daría su vigor, se volvería rebelde y estéril bajo sus pies. A partir de ese momento, sería un errante y extranjero en un mundo que antes era su hogar, llevando consigo, como una sombra inseparable, la maldición no de un hechizo, sino de su propio acto, y el terror perpetuo de que cualquier hombre, al verlo, pudiera hacer con él lo que él había hecho con su hermano. La marca que recibiría no era para su protección divina, sino el sello visible de su condición de hombre roto, un recordatorio para todos y para sí mismo de que había quebrado el orden fundamental. Y así, Caín partió, marcado no por un signo físico, sino por el peso insoportable de su culpa y el miedo a la retribución. La escena quedó desolada. El rebaño de Abel sin su pastor comenzaría a dispersarse. Sus instrumentos de pastor, quizá un cayado tallado con paciencia, quedarían abandonados. El viento, único custodio ahora del lugar, mecía la hierba sobre la mancha oscura que lentamente se integraba con la tierra. La primera muerte había llegado, y no por ley natural, sino por la mano fratricida. En el hogar de Adán y Eva, un dolor nuevo, más agudo que el del exilio del Edén, se instaló. Habían conocido la pérdida, pero ésta tenía el sabor amargo del pecado cumplido, de la semilla de maldad dando su fruto más amargo. El mundo ya no era solo un lugar de trabajo y dolor, sino también de luto. Y la pregunta, ¿dónde está tu hermano?, quedó flotando en el aire para siempre, una interrogante dirigida a toda la humanidad. Desde este lado de la eternidad, donde el tiempo no es una línea, sino una espera consciente, la voz de Abel encuentra un eco. No está en un cielo de inmediato gozo, sino en el reposo de los que duermen, aguardando la mañana de la resurrección. Desde aquí, puedo mirar hacia atrás, no con los ojos de entonces, sino con la comprensión que da el haber sido la primera semilla plantada en el suelo de la esperanza mesiánica. Mi historia no terminó en ese campo. Mi sangre, que clamó desde la tierra, fue el primer testimonio de una verdad profunda, que la fe, aun cuando es silenciada por la violencia, posee una elocuencia que trasciende la muerte. Mi ofrenda, dada en fe, fue aceptada no por su perfección ritual, sino porque era la expresión de un corazón que confiaba plenamente en la bondad del Creador, incluso fuera del jardín. Ese acto de fe sencilla fue lo que desató la ira del que obraba por obra, sin entregar el corazón. La lección no era sobre agricultura versus pastoreo, era sobre el corazón que late detrás de la acción. Caín dio algo, yo me di a mí mismo, a través de lo mejor de lo que se me había confiado. Él presentó el fruto de su esfuerzo. Yo presenté el fruto de mi confianza. La diferencia era abismal, y esa grieta se volvió mortal. Cuando el orgullo se ve confrontado por la gracia, cuando el mérito propio choca contra la fe humilde, la reacción puede ser de una violencia insospechada.
Caín no mató a un extraño, mató al espejo que sin decir una palabra le reflejaba su propia insuficiencia. Mi vida tranquila entre las ovejas era un reproche constante a su agitación interior. Mi paz era su condena. Y en lugar de inclinar su corazón, decidió apagar la luz que lo hacía sentirse en tinieblas. Es el primer patrón de un conflicto que se repetiría a lo largo de los siglos. El drama en aquel campo fue, en esencia, la primera batalla espiritual registrada. No hubo ejércitos, ni armaduras, ni trompetas. Solo 2 hombres y la elección de adorar de 2 maneras radicalmente opuestas. Uno eligió el camino de la autosuficiencia, ofreciendo lo que él había producido, en sus términos. El otro eligió el camino de la dependencia, ofreciendo una vida que primero había sido dada y cuidada, reconociendo que lo mejor que tenía le venía de otro. El fuego que descendió o no sobre los altares fue la respuesta divina a esa elección del corazón. Y la reacción de Caín revela la naturaleza del pecado. No se conforma con ser rechazado, busca destruir a lo que es aceptado. El campo se convirtió en el primer altar profanado, donde el sacrificio no fue un animal, sino el propio adorador. Mi muerte fue, sin saberlo yo entonces, una profecía sombría de un cordero mayor que sería llevado al matadero fuera de los muros de otra ciudad. La tierra que bebió mi sangre se convirtió en un testigo mudo pero activo. Para Caín se volvió estéril, rebelde. Para la historia se volvió un memorial. Cada grano de polvo que se levantó tras sus pasos de fugitivo llevaba el recuerdo de su acto. La maldición no fue un hechizo mágico, sino la consecuencia natural de haber roto el vínculo más fundamental, la fraternidad. Al quebrar ese lazo, quebró también su conexión armoniosa con la tierra. Se convirtió en un extranjero en un mundo que, antes de su acto, era su hogar. El miedo que lo atormentaría era el reflejo de su propio interior. Si él había sido capaz de tal acto contra su propia sangre, ¿qué no podrían hacer los demás con él? Llevaba su propia prisión dentro. Mi cuerpo yacía en silencio, pero su conciencia gritaría sin cesar, un eco perpetuo de la pregunta divina: ¿qué has hecho? En el reposo de la espera, comprendo el valor del silencio. Yo hablé poco en vida. Mi lenguaje fue el cuidado, la atención, la ofrenda silenciosa, y tras mi muerte fue la tierra la que habló por mí. A veces la elocuencia más poderosa no está en las palabras, sino en el testimonio de una vida bien vivida, aunque sea corta. Y en la muerte injusta hay una voz que clama más alto que cualquier discurso. Mi sangre clamó, y su clamor atravesó los siglos, llegando a los oídos de Dios como el primer mártir de la fe, mucho antes de que esa palabra existiera. No clamaba por venganza, como después entendería que clama la sangre de otros. Clamaba por justicia, sí, pero sobre todo era un testimonio de que la fe verdadera existe y que tiene un costo en un mundo caído, un costo que a veces se paga con todo. La historia de Caín y Abel no es un simple relato arcaico de celos, es la radiografía del alma humana ante Dios. En cada corazón hay un Caín y un Abel. Un Caín que quiere ser aceptado por sus esfuerzos, por sus logros, por lo que puede producir y controlar. Y un Abel que en quietud reconoce que lo mejor que puede ofrecer es recibido primero como un regalo y que se lo devuelve al dador con gratitud y fe. La lucha interna entre la religión del mérito y la religión de la gracia nació en ese campo. Caín pensó que el problema estaba en el tipo de ofrenda. Dios le mostró que el problema estaba en su corazón. Si obras bien, le dijo, la puerta no estaba cerrada. Pero él eligió alimentar a la bestia del resentimiento, creyendo que eliminando a su hermano, eliminaría la evidencia de su propio fracaso. Una ilusión trágica que se repite cada vez que la envidia nubla la razón. Para usted, que escucha en la quietud de la noche,
Esta historia resuena en esos lugares secretos donde las comparaciones duelen. ¿Te has sentido alguna vez como Abel, incomprendido, rechazado a pesar de dar lo mejor de ti, víctima de la incomprensión o la envidia de alguien cercano? ¿O, en un examen de conciencia más profundo, has escuchado el susurro de Caín en tu pecho? Ese resentimiento sordo hacia quien parece ser más aceptado, más bendecido, más en paz. La pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, es evasiva. La verdadera pregunta es, ¿cómo está mi corazón ante mi hermano y ante mi Creador? El campo al que somos invitados cada día es el campo de nuestras decisiones. Allí decidimos qué ofreceremos: el fruto de nuestro esfuerzo autosuficiente o la ofrenda de una vida entregada en confianza. Y decidimos qué haremos con nuestro hermano Abel, con aquel cuyo bienestar está de hecho bajo nuestro cuidado. Mi voz, desde la eternidad en espera, no es una voz de condena, sino de advertencia y de esperanza. Advertencia: el pecado acecha a la puerta de cada corazón y su deseo es dominarnos, pero a nosotros nos toca dominarlo a él. Es una elección. Caín lo alimentó, tú puedes rechazarlo. Y esperanza, porque aunque la violencia y la injusticia parezcan ganar, como pareció ganar en ese campo soleado, su victoria es ilusoria. Mi sangre clamó y fue escuchada. La fe, aún silenciada, resuena en los salones de la eternidad. El Cordero que yo prefiguré sin saberlo, el perfecto Abel, también derramó su sangre inocente. Pero su clamor no fue solo de testimonio, sino de perdón. Y su resurrección es la garantía de que la muerte del inocente no es el final. Es la promesa que sostiene mi reposo y que ilumina la esperanza de todos los que, como yo, han sido víctimas de la ira del mundo. Al cerrar los ojos y sumergirte en este relato, deja que el susurro del viento en el campo te hable. Que la quietud de Abel te inspire a buscar una fe sencilla y genuina, que se expresa en dar lo mejor, no por obligación, sino por amor. Que el tormento de Caín te prevenga contra el veneno lento de la comparación y el resentimiento. Y recuerda, tu vida es también una ofrenda que se eleva cada día. ¿Con qué corazón la presentas? ¿Es el humo de tus acciones denso y pesado por la queja y el orgullo? ¿O es una columna ligera y clara de gratitud y entrega confiada? La aceptación no se gana con la perfección del fruto, sino con la actitud del corazón que lo da. Y en tus relaciones, sé guardián de tu hermano. Su bienestar, su honor, su vida espiritual son de tu incumbencia. El primer crimen fue una negación de esa responsabilidad. La cura comienza con su aceptación. Así, la historia del pastor y el labrador se aleja en el horizonte del tiempo, pero su eco no se disipa. Es el primer capítulo de la gran historia del amor, el odio y la redención humana. Mi cuerpo espera, en el polvo de aquel campo, o donde la memoria de Dios lo guarda, el día en que la voz que llamó a Adán en el jardín y a Caín en el campo, llame a todos los que duermen. Entonces la injusticia será rectificada, el lloro será enjugado, y la fraternidad rota será restaurada en un reino donde el Cordero es la luz. Hasta entonces, que mi historia te invite a caminar en la luz de la fe humilde, a dominar al acechador en la puerta de tu corazón y a ser, verdaderamente, guardián de tus hermanos. Que tu ofrenda diaria sea de gratitud y que tu descanso esté en la paz de saber que al final la sangre del justo habla mejor cosas que la de Abel. Habla de perdón y de una esperanza que no defrauda. Duerme en paz. El vigilante de Israel no duerme ni se adormece, y en sus manos el reposo de los justos es seguro. Buenas noches.